Ya hablamos un poco acerca de la composición química, espesante, aceite base y aditivos. Revisemos qué tipo de espesante, aceite base y aditivo existen y cuáles son los más comerciales. Son preguntas que normalmente nos hacen. ¿Para qué sirve cada uno? ¿Sí? Hoy el ingeniero Daniel nos va a explicar un poco acerca de eso. ¿Cuáles son los espesantes más comunes que vemos en el mercado, los más comerciales, y para qué sirve cada uno de ellos? Listo, ingeniero Gerardo. Básicamente hay dos tipos de espesantes. Dos tipos, los que más se usan. Los que más se usan. Unos que son de base metálica, ¿Ok? y base no metálica. Base metálica y base no metálica. Correcto. Dentro de los que son base metálica, tenemos el calcio, El calcio. litio. El calcio es el mismo de los dientes. Mentira, sigue. El calcio, el sodio, el litio, Ok. el bario, el Ok, aluminio. El aluminio. Son los que hoy en día más comunes, más normales, que se encuentran dentro de una grasa. Ok. Y naturalmente un desarrollo también en laboratorio que forma los complejos de calcio, de sodio, de litio. Cada uno tiene una propiedad diferente. Cada uno ayuda a que esa base, por ejemplo, sea mucho más resistente a la humedad. Otros hacen que sea mucho más resistente a la temperatura. Otros hacen que la grasa, el lubricante como tal, se adhiera mucho más, tenga mejor adherencia al sitio donde está puesta la grasa para que ejerza esa función de lubricar. Ok. Y otras como el aluminio, que son generalmente todos los lubricantes que se desarrollan para la parte o grado alimenticio. Ok. Entonces, las más comunes de las que me acabas de comunicar serían Calcio, calcio, litio, son las dos más comunes. son las y dos el más aluminio. comunes, y el aluminio. Hablemos de esas tres. ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí el litio? El espesante de litio. Bueno, el litio es un componente, es una base que protege bastante del rango de temperaturas. Es muy buena para las bases que requieren ese tipo de protección. Entonces, un rango de temperatura alto, las grasas generalmente son de litio. Cuando se requiere, por ejemplo, grasas que son o que van a estar expuestas donde hay humedad, entonces las grasas de calcio son muy buenas para esa parte, para ese tipo de... Humedad, calcio. Exacto. Absorbe la humedad, ¿verdad? No es que lo absorba como tal, no se diluyen, no se disuelven, no se pierde esa base, no se deforma, No pierde sus propiedades. no pierde sus propiedades, Ok, es mucho más resistente ok. a ese tipo de contaminante. Excelente. Eso Así. es calcio. Calcio. Y litio, Litio, por ejemplo, en las zonas donde hay bastante temperatura, temperatura. se han desarrollado muchísimo en esa parte. Ok. ¿Hay otro espesante que me sirva a mí para temperatura? Sí, claro, hay unas de las bases no metálicas, es decir, dentro de las bases no metálicas que se van a ver ahorita, Sí. se desarrollan precisamente porque los dos contaminantes más feroces o que más atacan al lubricante, que más lo dañan o lo oxidan, son básicamente el agua y la temperatura. El agua y la temperatura. Entonces, por eso se han desarrollado muchísimas estas otras bases, que son para mejorar la resistencia a la temperatura y para mejorar la resistencia donde hay humedad. Mencióname un espesante que funcione o trabaje donde hay alta temperatura. El complejo de litio La poliuria, ¿dónde entra? sí, la poliurea lo mismo, y la diurea, La son diurea. básicamente son compatibles con el litio, Ok. y simple y sencillamente se utilizan en rangos de temperatura bastante altos. Ok. Acá tenemos un par de grasas. Yo creo que es momento Sí. de mostrarlas. Igual esto lo van a ver acá en pantalla. ¿Qué contiene esta grasa? O, bueno, por lo menos el espesante. Estamos hablando de espesante. ¿Qué espesante, por ejemplo, es esta grasa?
Esta grasa es la LGHP2, es una grasa fabricada por SKF y tiene dos características muy importantes que son el rango de temperatura, ¿Sí? y que también por su calidad de aceite y viscosidad funciona para altas velocidades. Este tipo de grasa, Ok. por ser una diurea, Este tiurea. sí, Listo. soporta Soporta muy buenos rangos de temperatura. rangos de temperatura. Ok, ok. Ahorita de esta grasa vamos a ver también el tema del aditivos y el aceite base. Correcto. Listo. Entonces, dando un resumen, tenemos grasa de litio, aquí lo vamos a estar colocando en pantalla, litio, calcio, aluminio, y también tenemos el bario que Bario. no se usa, y acabamos de mencionar la diurea y la poliurea. Sí. Listo. Aceite base. ¿Qué debo saber yo de un aceite base? ¿O qué tipo de aceite base existe? Importantísimo eso. Es necesario que todos conozcan por qué en la ficha técnica del lubricante o de la grasa es importantísimo, antes de adquirir un lubricante o una grasa, conocer las propiedades o las características del aceite que viene en esa grasa. Precisamente por velocidades. Los rodamientos no giran a una sola velocidad. Muchísimas son las velocidades que se trabajan en la industria. 200 revoluciones, 60 revoluciones, 1500 revoluciones. Hay muchísimas velocidades, entonces por lo mismo se requiere calcular o revisar el tipo de viscosidad que trae ese aceite. Entonces, aceites, ¿cuántos existen? Uy. Minerales Bueno, minerales y sintéticos. y sintéticos. Sí. ¿Cierto? Sí. Veamos o enseñemos a nuestros seguidores, Dani, en este día, a poder leer la ficha técnica de una grasa. Vamos a tomar esta grasa como ejemplo. Van a encontrarla aquí en pantalla, la LGHP2 de SKF. ¿Vale? Entonces, cuéntanos qué debemos saber de esta grasa y cuál es su ficha técnica. Vale. El GHP es un nombre como nos bautizan a nosotros. Coincidió ese tipo de letra y eso se le colocó HP a la grasa en ese momento. Pero ese número que continúa, que es el 2, eso va relacionado siempre a la dureza de la grasa, a la consistencia. Esa es la consistencia del lubricante. Así como el aceite tiene una característica bien importante, que es su viscosidad, la grasa, la característica más importante que tiene es su consistencia, su dureza. Y esa dureza va siempre con un grado NLGI. Ese grado NLGI lo está indicando el número que acompaña al nombre de la grasa, básicamente. Teniendo en cuenta que el tipo de NLGI que va a aparecer acá en pantalla, ¿desde qué número hasta qué número va esta numeración? Sí, como lo decíamos, ese número que acompaña al nombre de la grasa, a su característica de la grasa, es la consistencia. Esa consistencia en este caso es una consistencia 2, que son las más comunes. Okay. Entonces, está determinada por el instituto desde el grado 000, que es una grasa bastante líquida, muy fluida, hasta la grado número 6, que ya es una pasta bastante fuerte, muy dura. Entonces, ese es el rango de consistencia en las grasas. Las más comunes que le he comentado ahorita es la grasa grado NLGI 1, la grasa grado NLGI 2 y la grasa grado NLGI 3. El 3. ¿Qué otras cosas debemos saber de esta grasa? Importantísimo cuando uno está observando la ficha técnica de la grasa, conocer el aceite que tiene, el tipo de aceite. ¿Qué tipo de aceite tiene este?
Este tiene un aceite. ¿Cuál es su característica más importante? Su viscosidad, Viscosidad. y que es un aceite mineral. Listo, este es mineral. ¿Listo? ¿Y la viscosidad de este cuánto sería? 96 centímetros. ¿A cuántos grados? Hasta otra característica bien interesante del lubricante, y es la temperatura de trabajo. Esa temperatura que aparece en la ficha técnica, Sí. debe aparecer la temperatura de trabajo de la grasa. ¿Desde qué temperatura hasta qué temperatura nos garantiza el fabricante de que esta grasa se va a comportar con muy buenas características para que cumpla la función de lubricar? Ok. Es decir, no se va a destruir, no se va a fundir, desde que esté dentro de ese Dentro de ese rango de temperatura. Ahora, tú me decías que este es de 96 centígrados. ¿A Sí. qué temperatura es? Esos 96 centímetros A son 40 grados. a 40 Celsius, grados. correcto, 40 grados Celsius. Ok, a 40 grados tenemos que saber que funciona a 96 centígrados. Sí. A medida de que la temperatura aumenta, esa viscosidad va a ir Disminuye. disminuyendo, ¿verdad? Ujú. Sabemos que es mineral, el aceite base. Sí. ¿Qué tipo de espesante es esta grasa? El tipo de jabón que tiene la grasa LGHP2, la grasa SKF, es diurea. Es como les comentaba también en algún momento, son bases que se han desarrollado mucho más para que mejoren las características del lubricante, no permitan que ese aceite se salga fácilmente a medida que haya un trabajo fuerte en la grasa, y adicionalmente resistan un poco más la temperatura y la humedad. Ok. Es lo que tenemos que saber de una ficha Sí, técnica. básicamente es necesario conocerlo. Hay otros datos importantes que requieren conocerlo, por ejemplo, cómo se comporta a plena carga es un tipo de lubricante como este. Ahora, Entonces, discúlpame, si quieren saber más acerca de las pruebas que le realizan a una grasa, déjenos saber en los comentarios qué temas es de su interés en la parte de grasas y estaremos respondiéndoles. ¿Cierto? Perfecto. Dani, quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros. Creo que fue un tema bastante interesante. Invitamos realmente a las personas que nos están viendo, a nuestros seguidores, que se suscriban a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, van a aparecer en pantalla. Si hay algún tema de su interés que quieran que toquemos en estas secciones, con mucho gusto los estaremos leyendo y estaremos realizando esos videos. Gracias, Dani, a ti también por este tiempo, por este espacio. Te dejo para que te despidas de las personas que nos están viendo. Vale, gracias, ingeniero Gerardo. Es interesante el tema de la lubricación. Creo que ustedes deben siempre pensar que la lubricación es igual que la sangre en nuestro cuerpo. Si ustedes siempre están pensando en mejorar ese tipo de lubricante, están mejorando los conocimientos en lubricación, los conocimientos en tipos de lubricantes que están a diario mejorando, van ustedes también a perder ese tiempo tan valioso que es una máquina parada. ¿Cuánto nos cuesta o cuánto les cuesta a ustedes? Eso hay que aprender a disminuirlo, eso hay que aprender a olvidarlo. Las máquinas no tienen por qué estarse parando por lubricación, y es hoy en día lo que más afecta la vida de un equipo. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación, y lo que requieran, estamos a la orden. Gracias, Dani.